Bueno, acá estamos en una, no sé qué edición de podcast, ya perdí la cuenta, una vez más en Mates y Aduana, donde vamos a hablar un poquito de la actualidad de todo lo que es el mundo del comercio exterior y el mundo aduanero en Argentina, y por qué no también en el exterior. Siempre nos gusta tocar un poco de diferentes industrias y países. ¿Cómo andan, Fabiana, Agostina? ¿Cómo andan? Hola, hola, ¿cómo va? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Acá trabajando, bien, bien. Siempre tratar de estar actualizado con estos cambios permanentes que hay en el mundo aduanero, ¿no? Así es, por eso mismo la licenciada hizo su tarea y nos va a presentar dos noticias que van a ser las noticias disparadoras de la charla de hoy para que, bueno, ponerlos a tono un poco sobre lo que está pasando, los cambios en todo lo que es este mundo aduanero, valga la redundancia. Así es, gracias Mica, gracias por estar. Bueno, estas dos noticias, como bien dijo el doctor, siempre hay que estar actualizado de los cambios, más que nada con este cambio de gobierno que siempre aclaramos que trajo muchísimos cambios y es importante estar actualizado con digamos, la eliminación y el incremento de muchas pautas, medidas, resoluciones, distintos organismos y demás. A lo que nos conlleva siempre el ámbito aduanero, en nuestro caso, son dos medidas, puntualmente una instrucción general de la Dirección General de Aduanas y una resolución también de la Secretaría de Comercio, como decimos, íntimamente ligado a todo lo que es el ámbito aduanero. La primera noticia que quería marcar es justamente la instrucción general 7/24. Digo el número por si la quieren buscar, pero lo importante de esta resolución es que complementa a su resolución anterior y análoga, la 6/24, que habla de, digamos, instrumentar todo lo que venimos diciendo de la simplificación del comercio, ¿no? De que se haga más fácil a los exportadores e importadores, valga la redundancia, importar y exportar justamente, ¿no? Y vemos esta bajada del discurso político a una resolución concreta, cosa que por mi parte celebro siempre. Y puntualmente en este caso, con la resolución 7/24, como dijimos, AFIP anunció que se van a eliminar las garantías, perdón, que debían pagar los exportadores para garantizar que van a liquidar las divisas luego de la operación. ¿Qué es lo que pasaba? Anteriormente, los exportadores debían efectuar una garantía, digamos, garantizando, como bien dice su palabra, a la AFIP de que una vez concretada la operación, van a liquidar las divisas que ganaron en esa operación. Así simplificando el concepto, ¿no? Por un tema, obviamente, de políticas monetarias, de gubernamentales y demás. Ahora, la aduana, justamente en este camino a la simplificación, a menos instrumentación por parte de las entidades y que los importadores y exportadores sean más autónomos y sea más simple y ir ya por el camino que se maneja la mayoría de los países, aduana dijo, no hace falta, no vamos primero, como bien dijimos, la resolución anterior, la 6/24, derogó las penalizaciones a los importadores y exportadores que no hacían esta garantía o que no liquidaban divisas. Por consiguiente, la resolución próxima, la 7/24, que es esta que comentamos ahora, lo que dice es, no solo no las voy a penalizar, sino que no las voy a hacer obligatorias, justamente. Por lo cual se procede a la liberación de las garantías que hubiesen sido constituidas por los importadores y exportadores para garantizar esta liquidación de divisas, ¿no? ¿En qué consistían esas penalidades que estaban antes, valga la redundancia, penalizadas? En la suspensión de la quit en el registro aduanero, por ende el impedimento para operar. Esto ya no va a ser así, por suerte, entonces creemos que es un guiño a los importadores y exportadores para como una especie de motivación, incremento y demás, como un aliento hacia ellos, ¿no? Sin embargo, obviamente, del lado judicial, que obviamente el doctor va a poder aclararlo mejor, aclaramos que las garantías que se mantienen vigentes van a ser las que están enmarcadas en una controversia judicial o administrativa, ¿no? Que esas digamos, se imponen en un marco judicial y no por un simple reglamento de liquidación de divisas en una operación normal, digamos.
No sé si antes de presentar la segunda noticia el doctor quiere comentar, o Mica. Yo tengo preguntas, porque bueno, como sabemos acá en el podcast, yo soy la de que no sabe nada de esto. Entonces soy la nena de 5 años que viene a preguntar un poco a nivel ignorante qué sucede. A ver, mi pregunta es, esto básicamente como para aprender mientras que vos nos contás un poco esta nueva resolución. Los importadores cada vez que querían exportar tenían que pagar una caución. ¿Eso? Digamos, para cerrar la operación comercial, ahora lo dejo al doctor, que creo que quiere comentar, se tendría que liquidar en el país. ¿Qué sería liquidar las divisas en el país? Entrar las ganancias de la operación, o sea, O sea que si yo, en criollo, yo soy importadora, necesito que lo que gané de esa operación se liquide en el país. el resultante. Sí. O sea, si vendí tablitas de madera hechas en La Pampa a Brasil, esa ganancia, antes era obligatorio que yo esa ganancia la vuelva a invertir en el país. No, nadie está hablando de inversión, estamos hablando de que ese dinero tiene que estar en una cuenta Argentina. en el país. Ok, o sea, ese pago por la operación tiene que estar en una cuenta argentina. Exacto, es el ingreso de divisa, es decir, la contraprestación a la venta. Vos vendés a Brasil y Brasil, el proveedor de Brasil que te compra, te envía las divisas, te envía la plata. ¿Por qué? Porque juega divisas. La divisa es generalmente la moneda dólar, entonces eso hace la balanza comercial. En vez de vender a una provincia, vendés a otro país. El cliente, que es donde llega la mercadería, el destinatario, te pagan por la mercadería. Y esas divisas ingresan al país. Eso ingresa generalmente moneda dólar, que después, bueno, se transforman en pesos de la Argentina, pero eso hace la balanza comercial, que es muy importante, porque siempre se paga en una moneda internacional que la universalizada es el dólar. No, el tema es el siguiente, yo quería acotar lo que habló la licenciada y la introducción correcta que hizo, de pública siempre como de abogado y de experto en el expertise del día a día de los digamos, expedientes aduaneros, que es, digamos, es mucho más abarcativa, digamos, un punto de vista operativo, un despachante de aduana, un importador, dice, bueno, yo tengo que garantizar por la venta de mercadería hasta que me ingresen las divisas. Pero esto va más allá. Va más allá porque lamentablemente en el gobierno anterior se usaba este capítulo aduanero donde establece los sumarios aduaneros como una espada de Damocles. Es decir, se hacía un sumario al exportador y el sumario significaba algunas sanciones anticipadas, también inconstitucionales, que si bien establece el Código sanciones para que no incumpla alguna normativa aduanera, que puede ser apercibimiento, suspensión o eliminación de registro, era como, entre comillas, yo lo considero un tipo de extorsión al decir, hasta que me declares las divisas, te voy a sumariar y me vas a garantizar. Ese tipo de prácticas, que yo recuerde, no se usaban hace más de 20 años. Entonces, si bien está escrito en la normativa aduanera que siempre las facultades de la Administración General de Ingresos Públicos y la Dirección General de Aduanas tienen para intervenir, sumariar, investigar todo tipo de actuaciones de los importadores y despachantes, muchas veces esta normativa específica aduanera se usaba, digamos, una entre comillas, como uno yo considero como abogado, tentativa de extorsión. ¿Por qué? Porque decía, no solo me vas a hallar, sino te voy a sumariar. Pero ¿qué pasa? Entonces ahí el importador se encontraba víctima de un Estado presente, omnipresente, que realmente lo ataba de pies y manos, porque todavía que le costaba vender al exterior, por precios internacionales o por todo lo que significa la venta al exterior, conseguir un mercado, como ese. Entonces, ¿qué pasa? Se sacó una espada de Damocles y era lamentablemente una persecución realmente contra los exportadores y utilizando herramientas legales, legítimas, pero de forma indebida, según mi punto de vista legal. Repito, yo, que soy el primer aduana hace 30 años, nunca he visto práctica de esa manera para los exportadores. Sí pueden tener algunos beneficios extra, pero usar el código aduanero para decir que si no me dedicas divisas, te hago un sumario, y después a partir de eso, mucho, digamos, se implementó las garantías. Las garantías se implementaron a posteriori como una manera de lidiar entre esa
entre comillas, lo que yo considero extorsión legal de un Estado omnipresente, a decir, bueno, por lo menos garantízame que van a entrar las divisas. Si no, sigo con el sumario adelante. Por eso esto llegó hasta la justicia también. Bueno, ¿cuál es la idea de este gobierno, señores? Es una herramienta, el Código Aduanero se utiliza, va a la parte normativa, disciplinaria, para cuando uno comete una falta grave. Pero acá el exportador estaba vendiendo mercadería y si él no cobraba, digamos, por diversas cuestiones económicas, financieras, no podía ser sancionado. No cobraba y era sancionado y era amenazado con una suspensión o eliminación del registro. Una locura total. Un Estado totalmente, pero ilegítimo, irrazonable. Medidas totalmente manu militar, digamos. Más de un Estado, digamos, monárquico, diría yo, de otra época, que un Estado democrático. Ahora, dentro de esa liberación de, digamos, de controles y determinados mecanismos para que se pueda exportar, que es importante por las divisas que ingresan al país, y además para que capitales extranjeros ingresen al país y puedan fabricar y exportar, porque si la exportación es muy importante, porque con eso ingresa la divisa de la República Argentina. Entonces, tiene que ser premiado, no controlado, sancionado, perseguido. Y esa normativa, esta nueva, viene a erradicar ese tipo de, digamos, normativa autoritaria que se utilizaba administrativamente bajo la Secretaría de Comercio y bajo la Dirección General de Aduana, y lo utilizaba de una manera totalmente, para mí, constitucional. Porque no conseguía nada, simplemente conseguía perseguir y amedrentar exportadores. Y la Argentina, cuando más necesita, son divisas del extranjero. Por eso la institución, además de la garantía puntual de liberalización que no exige ahora hasta que se cobra la divisa, lo más importante, creo, es el mensaje: señor, trabaje, exporte, ingrese divisas, no lo voy a perseguir a usted, al contrario, lo tengo que premiar. Totalmente lo contrario. No, y aparte, una cosa que yo veo desde afuera acá, y lo que entendí según lo que comentabas, era justamente esto. O sea, según lo que yo entendí, corríjanme si entendí mal, es que justamente el exportador tenía que pagar una suma garantizando al Estado de que de la venta, del resultado de la venta, el dinero que resultaba en la venta, iba a entrar en la Argentina. Claro, es como vos bien dijiste, esto que me hizo como abrir un poco la cabeza, es que si por X motivo fallaba la operación, pero ya estaba en camino, no solo que el exportador no cobraba la mercadería, sino que tenía que reclamar al Estado y hacerle saber que eso nunca llegó a cabo. O sea, el Estado se quedaba con la plata de la caución y encima la operación fue abandonada, abortada. O sea, en todos los casos perdía. Eso es lo que fuera. Pero lo más importante era el mensaje persecutorio. Claro. Porque este capítulo del Código Aduanero, si bien es administrativo, es de esencia penal. La sanción máxima es la eliminación del registro de importadores. Es matarlo jurídicamente a un hombre, a una pyme o a cualquier fábrica que está beneficiando al Estado porque tiene sus obreros, paga sueldo, cargas sociales y exporta, y a la Argentina ingresan divisas que es totalmente necesarias, y a su vez los señores, guarda que te voy a sancionar. Una política aduanera, una política aduanera totalmente, pero más de cualquier país democrático medianamente serio. Repito, yo he visto, por ejemplo, siempre las garantías son muy importantes. Hay un capítulo aduanero, el artículo 453, que establece para un montón de importaciones, cuando haya algo en duda, tributos, certificados. Por supuesto, la garantía es algo que se usa en el mundo, es algo lógico. Es decir, se está garantizando que hay un documento, por ejemplo, en otro caso, de que no esté hecho conforme a derecho, o que ahora eso no paraliza la importación, o en este caso la exportación. Pero entonces viene a dar una garantía, digamos, para que el Estado tenga garantizado que va a cobrar los tributos, o si el perjuicio que causa esa importación o exportación tuviera sanciones, tiene con que estar agarrarse. Es como una hipoteca en un préstamo de comprar una casa. El banco tiene una hipoteca y si no pagas, te ejecuta la hipoteca. Acá te ejecuta la garantía. Ahora, decir, si no me pagan garantía, voy a ir por vos, no sea penal, te meto preso, bueno. Es un montón. A una empresa
a una persona jurídica, ¿qué es meterla presa? Eliminarla, sacarle la quit y eliminarla. ¿Qué más que a una persona que esté ideal? No podés meter presa a la empresa, pero de esa manera la estás matando. Entonces, aparte, una cosa que creo es que viéndolo de afuera de nuevo, siento que ese tipo de políticas solo mantenían a los grandes importadores, porque si yo soy un importador chico, yo no tengo todo el cash para poder gestionar todo esto, o sea, pagar una garantía, después pagar un abogado para que la gente vaya a la justicia y reclamar mi garantía y encima, o sea, es un montaje de estructura que el pequeño importador no tiene. No, desalienta totalmente. a cualquier Mataba a las pymes, desincentivaba a las pymes a exportar y que se divisa. Y eso es menos trabajo argentino. Porque hay empresas que se dedican a que la mayoría de su producción es para exportar. Y si no se puede exportar, se muere, cierra la empresa. Y ahí tenemos menos capital, menos trabajo, menos cargas sociales, menos jubilación. Y siempre volvemos a lo mismo. Volvemos a que un grupo amigo del poder, que consiguieron certificados, que es la próxima, seguramente, el tema que vamos a hablar en este podcast, era la máquina de pedir para 4 o 5 vivos, poderosos, que tienen gestores, abogados, tíos tremendos, para poder trabajar. Era sector chiquito, pequeño, reglamentarista, fiscalista, extorsivo, para unos pocos, amigos del poder, amigos y que tengan una espalda financiera importante. El pequeño no puede afrontar todos estos costes profesionales, gestores, abogados, no puede. Realmente, si pone todo ese costo en el producto determinado, no es competitivo en el mundo. Claro. Exacto. Sí, coincido totalmente que el comercio tiene que ser para todos y para distintos niveles de comerciante, ¿no? Inclusive, digamos, para todos y más en nuestro país que tiene tanta oferta y variabilidad de demanda. Gracias por... Además, eso viola, francamente, el espíritu de la Organización Mundial de Aduanas, de la OMA. Es decir, todo esto se hacía subrepticiamente, bajo resoluciones, instrucciones, todo como chiquito, porque no se animaban a sacar una ley de Congreso. Primero porque no se iban a votar, y si la votaban, Argentina quedaba aislada del mundo realmente, porque una ley de este tipo en el mundo te saca fuera de la Organización Mundial de Comercio, te saca fuera de todo tipo, porque ya no aplicas el tema de valor, no aplicas el tema de origen, y también te saca de la legislación, digamos, democrática mundial de comercio internacional. Entonces, ¿qué se hacía? Se usaba 4 o 5 funcionarios de turno y de exposición, instrucción, resolución, todas cosas chiquitas, pero que en la práctica eran trabas, barreras pararancelarias, barreras que mataban el comercio exterior desde el punto de vista de exportación. Y con eso mataba empresas, en definitiva. Las paralizaba, las fundía. Claro, perfecto. Y con ese pie de disolución de barreras, digamos, traemos a colación la segunda noticia a tratar, que es, en este caso, en el marco de la Secretaría de Comercio e Industria, que derogó varias, entre comillas, y cito, barreras burocráticas en torno a todo esto que venimos hablando, ¿no? Y por eso me gustó incluirla en este podcast, que es para agilizar todo lo que es el proceso de importación. Digamos, por medio de la resolución 108/24, por si la quieren buscar, se derogaron exactamente 7 reglamentos técnicos a los fines de, como dijimos, agilizar, simplificar, desburocratizar. Eso lo cortamos. Eso queda en blanco y negro. Eso queda en blanco y negro. Palabra que nos lleva así a practicarlo otra vez. Entonces, se derogaron 7 reglamentos técnicos a los fines de agilizar y simplificar, y con ello, como siempre hablamos de los costos, lo que cuesta o no cuesta para un importador o exportador en Argentina llevar a cabo las operaciones, reducir costos, tiempos, digamos, para empresas grandes, chicas y demás, que necesitan espalda para seguir sustentando, digamos, todas sus operaciones. Aludiendo, digamos, como una justificación de la Secretaría de Comercio e Industria, esta derogación de estos sistemas que, digamos, quedaron obsoletos, ¿no? Varios requisitos obligatorios y técnicos que tenían estos reglamentos eran excesivos y hasta redundantes, por así decirlo, aludiendo que para ellos, de esta manera se mejoran la competitividad de las empresas, que siempre lo hablamos, ¿no? Que Argentina tiene que empezar a darle entidad y competitividad a sus empresas para que, valga la redundancia, compitan de igual a igual con el resto de las empresas importadoras, y
también una mayor oferta a los consumidores, porque así los consumidores tienen más opciones para elegir. Uno de los reglamentos que lo traigo como ejemplo para que se den cuenta que en este caso, a mi punto de vista, estoy de acuerdo que quedan obsoletos, es que, digamos, en los productos del rubro gráfico, ya hace muchísimos años que estaba este reglamento técnico que medía el porcentaje de plomo en la tinta de libros, revistas y de distinta folletería, dando el porcentaje que tenés que tener un mínimo, obviamente, perdón, un máximo de plomo, considerando que hace años, o hasta te diría décadas, si me permiten decir, que las tintas no llevan plomo, porque a nivel mundial está prohibido que las tintas lleven plomo. Entonces, tener un reglamento técnico que mida el máximo de plomo en los productos que ingresan al país es redundante y obsoleto porque, como bien dije, es un uso y costumbre hace décadas que las tintas no lleven plomo, por ende era una barrera burocrática sistemática de una oficina en particular que consumía presupuesto de la Secretaría y realmente no tenía entidad o razón de ser, digamos. Eso es un ejemplo de uno de los 7 reglamentos que se derogaron. Sí, yo simplemente la noticia es puntual, concreta, y como siempre digo, uno como abogado a veces estudia el origen de las normas, la connotación que tiene, más allá de lo que la parte resolutiva o dispositiva, cuáles son los considerandos, porque uno con muchos años en esto empieza a leer un poquito más los considerandos, porque a veces la parte resolutiva es muy concreta, pero los considerandos explican realmente hacia dónde va, digamos, la actividad normativa respecto a la actividad que está normando, ¿no? Aunque sea repetitivo, es claro. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente, durante los anteriores gobiernos, los últimos 8, 10, 12 años, se utilizó reglamentos técnicos como otra barrera para la arancelaria. Otro papelito, para llamarlo prácticamente, para que el importador tuviera que pagar un gestor, que le dije, gestor, mira, no sale pronto despacho, muchas veces venía a ver a un abogado, nos venían a ver a nosotros al estudio, para que hagamos un pronto despacho, para que ese lugar se dignara a emitir un papelito que dijera el tema del plomo de la tinta, por ejemplo. Existía reglamento sobre el tema, por ejemplo, de tablitas de madera, la partícula que tiene la partícula de madera, las medidas, aunque parezca mentira. Existe reglamento sobre la medición de instrumentos de agua potable fría. No es la joda, pero es así. Si quieres se la leo, hay un reglamento que uno cuando empieza a leer un poquito se desarna para explicar a la persona en la calle esto, dice, esto existe, esto es serio, esto es un programa de humor de casero. No. Existe. Hágase saber que los medidores de agua potable fría que se fabriquen, comercialicen e importen en el país deberán cumplir con el reglamento metrológico y técnico aprobado por el artículo 1. Bueno, es joda esto. Es un poco serio. ¿Y por qué agua caliente no? ¿Qué tiene otro reglamento para agua caliente? No. Entonces, Claro. ¿qué decir con esto? Lo hago metafórico y lo hago risueño porque es tristísimo. Claro. Porque Sí. además porque hay una dirección de reglamentos técnicos también, ojo, hay una estructura, gente que está pensando. No estoy en contra del director de reglamentos técnicos o de los personal que seguramente serán fuera de carrera o no lo sé. Pero usar esa dirección como máquina de impedir. No. Entonces, hablamos de la OMA, del valor, pero uno va a la división de aduana del departamento de valoración y origen, a veces junto a Estados Unidos, Japón. Tengo un caso prácticamente de la bicicleta armada para una cosa y desarmada para otra, y aduana se denuncia, y Japón dice que no es, y Francia dice, y después terminamos en un reglamento técnico para medir el instrumento de agua fría. Claro. Es un No montón. es serio. Esto no es serio. Bueno, estamos en eso en Argentina, o estuvimos los aproximadamente 15, 20 años anteriores a esto. Claro, ahora hay que desarmar una maroma de normativa. Bueno, por eso digo, es importante, lo comentó y se decía, desde el punto de vista práctico, pero yo como abogado y experimento de 30 años de eso, que ya estoy a veces, no cansado, pero de repetir lo mismo, pero no quita de ser importante, concretamente, decir,
que esto es necesario. Eso, cuidado, no hay que olvidarse. Esto no va en contra de controlar la seguridad del producto, ni la parte sanitaria o la parte de sanidad, en todos aspectos que hacen. Digamos, hay determinados controles. En el mundo existen controles para calidad de mercadería. Pero medir el agua potable fría, un reglamento, no, tiene que ser automático, digamos, homologado, pruebas anteriores de algún organismo, INTI, IRA, lo que sea, ya está. No estar 70, 90, 180 días como estaba para es un papelito que dieron. La persona no podía importar, estaba paralizado. Entonces, no podía pagar la mercadería, no podía pagar origen, nada. ¿Todo por qué? Porque un señor, agua potable fría, no le daba el certificado. Claro, no. Pero, O hicimos máquina de impedir. Totalmente, jurídicamente fuera de cualquier tipo de lógica. Bueno, se utilizaba, como el gobierno tiene el poder, utiliza como quiera. Ahora, no digamos que estamos en la OMA, que el origen, que queremos un país serio, informatizado, controlado, controles inteligentes, escáneres, y después tenemos reglamento de agua potable fría. Muchachos, no, totalmente. Claro. Y por eso es importante. Estas noticias que son pequeñas son importantísimas para el quehacer de la gente. Claro. Esto es para, como decía un famoso periodista de los años 80, que el cual escuchaba yo, para Doña Rosa. Doña Rosa, ¿usted le va a poder llegar un caño de agua fría, un instrumento más barato a su casa, sin que tarde 180 días y que el fabricante argentino capaz que lo fabrique malo y caro? No, que lo fabrique bueno y barato. Y si no, compita. Pero no utilicemos esta reglamentación pequeña, chiquita, pero muy importante al que hacer de las importaciones, como una barrera parcelaria que total fuera de cualquier normativa internacional. Por eso es importante. Son noticias pequeñas que se aisladas, pero que hacen al día a día de la gente. Cuando la gente va a una ferretería y encuentra un producto importado y bueno, a un buen precio. Y claro, si es caro y malo, bueno, que no lo compre. Pero me da la opción como consumidor. Esta normativa aplica realmente a ese producto. Sumando, y para finalizar lo que dijo el doctor, compartimos siempre que la bajada concreta del discurso sea justamente esta. O sea, si vamos a simplificar los sistemas y agilizar y a sumar más tecnología y acompañar al mundo en sus sistemas de comercio, bueno, queremos este tipo de resoluciones que simplifiquen, que sean claros para todos los comerciantes a nivel nacional. Sí, lo que yo veo acá es cosas concretas, ¿no? O sea, yo veo de afuera y lo que desde que empezamos el año, justamente con la idea de empezar a hacerle llegar a la gente a la casa un análisis diario de todo lo que está pasando en lo que es el mundo aduanero, la realidad es que yo lo que veo es que por suerte están saliendo cosas concretas, no son noticias avalando de lo que se quiere hacer o lo que se va a hacer o la idea del cambio, sino resoluciones concretas. Yo estando en el mundo desde afuera, veo esto, ¿no? Cosas muy estructurales y quizás simples que la gente común no se entera, pero que a veces hacen la diferencia en un cambio estructural a futuro. Así que... Hace una ferretería y encuentra el producto bueno, igual que otro más barato, y que la gente puede elegir simplemente. Si no, los productos son nacionales y caros o importados basura. No es así. Puede ser buenos nacionales, excelentes importados, y que se compiten en precio y calidad. Uno elige. Y algo para cada tipo de público también. Hay más opciones. Totalmente. Pero esto era imposible para una pyme. Esperar 6 meses para importar un determinado valor forma que era 30, 40, 50 mil dólares, que es un valor pequeño para un contenedor, digamos, prácticamente lo hacía desistir de la operación directamente. Sí. Entonces, lo que estoy haciendo es provisiones encubiertas, por eso se llaman medidas para arancelarias. Son barreras para arancelarias, como se llama en el comercio internacional. La Argentina fue sancionada más una vez. ¿Podemos explicar para mí la diferencia entre arancelaria y para arancelarias? Porque por ahí la gente en su cotidiano no lo sabe. No sabe, como yo. Bueno, para cerrar este podcast. Usted, licenciada. Ay, me pasó la pelota a mí, doctor. Bueno, digamos, yo soy abogado. Es un tema de puntualizar la raíz de la palabra y semántica, digamos. Las medidas arancelarias son las medidas que están fijadas por un arancel puntual. Un precio, un valor. Un porcentaje, un valor, una medida específica y demás. Las medidas pararancelarias, justamente como bien dice la palabra, son medidas que no tienen un arancel específico.
Ok. ¿Pero tienen arancel? Tienen, digamos, una medida determinada, no es por un porcentaje específico, digamos. Puede ser por unidad de medida, Es puede un ser... formulario, para explicarme, es un formulario que necesita tener para nacionalizar la mercadería y ingresar a la plaza esta certificación. Como por Claro. ejemplo, certificado de la tinta que no tenga plomo, por ejemplo. No tiene que ver con un porcentaje de un valor exclusivo como si fuese monetario, No, es un control económico, claro, claramente extra económico, puede ser más como de dijiste, economía. Claro, que claro, tiene otro origen de seguridad, para tener, digamos, de salubridad, otro tipo de origen, que son importantes, no la minimicemos. no, No por la supuesto, minimicemos. Pero si estamos hablando de tableros de madera y me pido un certificado que me tarda 6, 5, 6, 7, 8 meses y lo puedo importar, madera o silla, porque sino que esas son de una medida rectangular y tablero, no entiendo cuál es el problema, digamos. En Europa se exigen muchos controles, muchos, pero desde el punto de vista sanitario, de otro punto de vista, pero no de la madera, de la silla o determinados tableros, ¿no? Que es más un tema, yo me meto, digamos, de forma ejemplificar de forma genérica, no específica, ya está de más. Pero tableros de madera, partículas de madera, en un certificado específico y de 6, 8 meses, no. Tenemos un certificado que ya en 48 horas en cualquier laboratorio, digamos, habilitado, tenemos el INTI, tenemos un montón, el Estado cuenta con eso, se hace un certificado y se homologa que esa mercadería, digamos, cumple con la normativa nacional e internacional una vez y ese importador le sirve para él y cada vez que importa, como el certificado, que él tuvo que pagar, pero una vez. Y claro, los compañeros no, cada vez que importo tengo que hacer todo un tramiterío de pasar por 40 oficinas para importar mesillas o tablero de madera. No. tal cual. El tema no está, digamos, en el origen que la normativa sea abusiva, es el uso abusivo que es esa normativa, digamos. Se escribe de una manera para impedir, realmente es así. Cualquiera que hemos escrito y hemos trabajado en el origen de la normativa aduanera, en el caso mío, yo he sido trabajador en la Secretaría de Director General de Aduana en la época del año 90, cuando hacíamos una norma, teníamos toda normativa precedente, la normativa internacional, nacional, y cuál era el espíritu de esa norma, y ahí se trabajaba con normativa. Y uno sabe que cuando se escribe para qué, con un fin determinado. Y uno que se da cuenta que esta normativa es una máquina de impedir. Y otra normativa no, viene a cumplir un requisito importante que viene a cuidar algunos aspectos más allá de lo económico, que es un aspecto. Pero bajo la excusa de una economía, en realidad que no se quería exportar y no se quería dejar de importar, se inventaba cualquier normativa, cualquier reglamento, cualquier formulario, era suficiente para tener una provisión encubierta. Bueno, me pareció un buen final como para educar un poco a la gente, educarme a mí, porque como siempre repito, para mí todo es nuevo. Así que, nada, bueno, muchas gracias por el tiempo de nuevo. Esperamos próximamente la nueva edición la próxima semana y obviamente, nada, atentos a los comentarios, las preguntas, a ver de qué temas les interesa charlar sobre aduana. Gracias. Gracias, excelente, buena jornada. Igualmente, que disfruten su día.